Buenas bendiciones para todos mis hermanos, amigos, jóvenes, doncellas, que hoy se están listos, preparados para recibir palabra de Dios. Es de mucho gozo estar nuevamente por acá con ustedes para compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Y me llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque la verdad es de gran gozo poder servirle al Señor. En esta hermosa tarde quiero compartirles un mensaje precioso que muchas veces hemos escuchado, pero que hoy Dios trae algo nuevo de él. Quiero hablarles de la parábola del hijo pródigo, una palabra que nos enseña muchísimo. Y quiero compartirlos con ustedes en esta hermosa tarde el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Quiero leérselo todo porque quiero que entiendan lo que realmente Dios quiere decirles con este mensaje. Leo la palabra del Señor para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponerle un anillo en su mano, y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no queriendo entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Ora conmigo. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, pero que también estás acá con nosotros, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo de predicación de tu palabra. Ya se adoró, se alabó, se glorificó tu nombre. Estamos gozosos por eso.
Pero en esta hora queremos pedirte, Dios amado, que nos dé sabiduría, que tu palabra corra y sea glorificada, y que sea de gran bendición para todos los que nos lo oyen, todos los que los ven. Úsame como instrumento de bendición para llevar tu palabra, Señor. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te dándote muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La parábola del hijo pródigo. Muchos piensan que esta parábola se trata y se enfatiza en el hijo pródigo. Pero la realidad de la parábola es mostrar a un Dios misericordioso y perdonador. Si puedes leerte todo el capítulo de Lucas, capítulo 15, puedes ver a dónde Dios quiere llevar su mensaje a través de Jesús, donde habla de la oveja perdida rescatada, de la moneda perdida nuevamente encontrada, y en este caso el hijo que se apartó y volvió a casa. Es algo maravilloso porque Dios, dándole énfasis a su gran amor y misericordia de todo lo que se ha perdido, que vuelve a encontrarse. Damos gracias a Dios porque tenemos un Padre amoroso, un Padre misericordioso, el cual nos ama tanto que daría lo que fuera por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir que la idea principal que Dios está buscando en este mensaje es mostrarle a la juventud, mostrarle a la humanidad, mostrarle a toda la iglesia ese amor incondicional para con nosotros. Sea que seamos buenos, sea que seamos justos o sea que seamos malos y pecadores. En esto podemos ver reflejado a un Dios que ve mucho más, se regocija mucho más en el que se aparta o el que está perdido, y se regocija cuando vuelve a casa. Porque Él está complacido con las ovejas que están, las 99 ovejas, pero se preocupó y se alarmó por aquella que se había perdido, y fue en busca de ella, y la encontró y se regocijó, hizo fiesta, al igual que este hijo pródigo. En nuestra naturaleza humana podemos ver y concluir infinitas cosas. Hay diversos pensamientos, diversos puntos de vista de lo que la parábola del hijo pródigo nos quiere enseñar. Pero aparte de mostrarte lo importante que es la misericordia de Dios para con nosotros, quiero mostrarte y colocarnos en los calzados o en los zapatos del hijo mayor, de aquel que nunca desobedeció, de aquel que se quedó en casa, de aquel que hacía todo lo que su padre le ordenaba, de aquel que trabajaba duro para que las cosas estuvieran bien en casa. Pero ¿qué pasó? Se viene a encontrar con esta sorpresa de que aquel sinvergüenza, aquel que había pedido su parte de su herencia para malgastarlo, para deshacer y hacer y disfrutar de la vida, porque hay un dicho que está entre los jóvenes: es que yo soy joven, yo necesito disfrutar de la vida, yo necesito hacer y deshacer, no sabiendo que
toda causa tiene su recompensa, o mejor, su consecuencia. Pero me enfatizo en aquel hijo mayor porque este hombre, este joven, que también era un joven, juicioso, de su casa, apartado para Dios, para hacer las cosas bien, pero que se entristeció, le dolió, que no que su hermano haya llegado y haya regresado, sino de la fiesta que le hicieron, del banquete, que el becerro más gordo. Viéndolo desde el punto humano, tenía razón. Yo me porto bien, yo hago las cosas bien, soy obediente, y a mí no me dan un cabrito para hacerlo con mis amigos. Viene este sinvergüenza y se gasta la parte que le tocaba de él, derrochándolo en cuantas cosas, y mi papá viene y le hace una fiesta grandota, prácticamente lo premia por lo que hizo. Pero vemos lo que es la grandeza de la misericordia de Dios. La Biblia dice en Lucas 7:47 que al que más se le perdona es porque más se le ama. Y esto lo puedo ver reflejado también en mi propio testimonio. Porque tengo un hermano mayor, se llama Johnny Herrera, que podemos ver esta historia reflejada en nuestra vida. Porque bueno, él es el hermano mayor, y yo soy el segundo, yo le sigo, después de él vengo yo. Pero este hermano mío ha sido, digamos que una gran bendición. Pero sí que le ha dado dolores de cabeza a mi mamá, a mi papá. Se le dice, Johnny, no hagas esto, y lo hace. Johnny hace esto y no lo hace. Problemas por aquí, dificultades por acá. Cosas tremendas que ha hecho el varón, que la amamos mucho porque es familia. Y podemos ver la atención de mi mamá y mi papá hacia con él. Siempre se le está ayudando, siempre se le está socorriendo, siempre se le está sacando de apuros, siempre se está tratando de cerrar los portillos o los huecos tremendos que hacen. Pero veo reflejado el amor del padre hacia su hijo, porque para bien o para mal es su hijo, el hijo de mi mamá y de mi papá, es mi hermano, y por muy mal que se comporte o por muy mal que haga las cosas, nunca va a dejar de ser hijo, nunca va a dejar de ser mi hermano, y lo amamos. Y parece mentira, el más juicioso en la casa, el hermano Jimmy, obediente, el que más ayuda a la casa, el que más. Muchas veces muchas veces no, como dos veces o una vez, hasta se olvidaron de mi cumpleaños, que nadie me felicitó ni nada. En cambio, para él, las fiestas, cosa tremenda, hermano. Reflejado el testimonio del hijo pródigo en mi propia vida, en mi propia casa, con mis padres y con mi hermano. Pero doy la gloria a Dios y alabo el nombre del Señor, porque puedo ver que así como el Padre nos ama a pesar de nuestros errores,
Así nosotros como padres amamos a nuestros hijos por encima de lo que son o lo que dejan de ser. Y le damos más atención a aquel rebelde, a aquel sinvergüenza, a aquel repelente, que a aquel que no nos da dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque si nos vemos bíblicamente hablando, el Señor Jesús vino exactamente a eso. Los justos no tienen necesidad de médico, no tienen necesidad de atención, o los enfermos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He venido no por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Podemos ver el énfasis del amor y la misericordia de Dios, aquel rebelde, aquel que nos da dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la justicia divina no opera o va en contra de la justicia humana. La justicia humana te dice que haga lo que haga, y mira a ver cómo hace, cómo sale de su problema. Se le dijo que no lo hiciera y lo hizo, que asuma las consecuencias y que mira a ver cómo hace. La justicia humana te dice, si lo hizo mal, que lo pague, que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero que lo corrija. La justicia humana te dice, si se fue, él verá a ver cómo hace, que mire cómo coma, cómo. La justicia humana le decía a aquel hermano mayor que cómo era posible que mi papá haga esto con este sinvergüenza, y conmigo que estoy aquí todo el tiempo haciendo las cosas bien, ni siquiera. Y tenía razón, porque en la justicia humana está bien, es verdad, era cierto. Tenía el derecho de quejarse. Pero también había algo malo en este hermano mayor, que le dio envidia y se entristeció. ¿Por qué? Porque al parecer le hubiese sido mejor que su hermano no regresara y seguir viviendo la vida que llevaba, obediente ahí, llevándola. Ya, en cuanto al hombre de Dios, este pensamiento no está bien. Como cristianos y hombres de Dios, así como Dios en su misericordia nos rescató de una perdición eterna a una salvación eterna en Cristo Jesús, nuestro corazón debe estar enfocado en lo mismo, en que se rescate al perdido, en que se le ayude al necesitado, en que podamos encontrar lo perdido. Se regocijaba más Jesús en aquella oveja que se encontró estando perdida. Se regocijaba más Jesús en aquella moneda que se había perdido y que fue encontrada. Se regocijó muchísimo más en aquel hijo pródigo que se había perdido. El padre dijo, yo me alegro y hago fiesta porque yo lo hacía muerto. El padre siempre va a ver a sus hijos como hijos, sea como sea. Sea bueno, o sea malo, sea justo o no justo. Nosotros como padres siempre vamos a ver a nuestros hijos como nuestros hijos. Y aunque hagan cosas malas, y aunque cometan errores, y aunque se equivoquen muchas veces, con ese amor de padre siempre le vamos a dar la mano. Podía entender esto con esta parábola reflejada en la vida de mi hermano y la mía. Y daba gloria a Dios. ¿Por qué?
porque entiendo que el amor infinito y la misericordia de Dios que fue para conmigo, lo está haciendo para con mi hermano. Y qué gozo maravilloso de poder hacer las cosas justas, de poder hacerlas, de poder ser obediente para que el Padre tenga regocijo en nosotros, tenga un descanso, tenga el placer de decir, oh, estoy contento con mi hijo que está acá en casa, siempre ha sido obediente, no le pone cara cuando le mando a su mandado, siempre está piloso para hacer las cosas bien, se complace y se goza porque tú no le estás dando dolores de cabeza a él. Así es Dios Padre. Aquellas 99 ovejas él estaba regocijado y contento porque ellas no le daban dolores de cabeza. Porque así como ama a la que se había perdido, así de la misma manera ama a aquellas 99. De la misma manera como te ama a ti como hijo obediente, como hijo juicioso que hace las cosas bien, de la misma manera ama a aquel que no las hace bien. Y el propósito específico es que aquel que no está haciendo las cosas bien, Él lo traiga con amor eterno para que las empiece a hacer bien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hijo regresa, el hijo pródigo, aquel sinvergüenza, debió pasarla tremendo. Una cosa es vivir toda la vida en miseria. Una cosa es vivir en la calle, que nunca he tenido oportunidades, he estado mal. Es una costumbre, se vuelve como costumbre y como dijo el mismo Jesús, siempre vamos a tener a los pobres entre nosotros. Y es fácil y no pesa tanto. Pero aquel varón, aquel hijo que pidió su herencia y se la malgastó y quedó en total ruina, que quedó sin nada y pasó hambre, la dura experiencia de haberlo tenido todo a no tener nada y padecer necesidad hasta el punto de querer desear la comida de los cerdos, es mucho más dolorosa y mucha más fuerte que el que ha vivido toda la vida en necesidad. Claro, porque él no estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Debió ser muy duro para aquel varón pensar que después de haberlo tenido todo, tener las mejores comidas, tener las mejores ropas, el mejor calzado, a padecer necesidad por una imprudencia o por un impulso de que yo soy joven y quiero disfrutar mi vida. Cosa totalmente diferente del que es obediente. Hay una diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque el justo, el que es obediente, el que está haciendo las cosas bien, no tiene que pagar, no tiene que pasar por esta experiencia. El hijo mayor no tuvo que pasar por esta experiencia dolorosa y tan terrible de padecer hambre, de querer comerse la comida de los cerdos. Porque en su obediencia y en su justicia, él estaba haciendo las cosas bien. El salmista decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Aquel que fue sinvergüenza y se malgastó, tuvo que padecer la necesidad y tuvo que padecer la experiencia de vivir en total ruina y en total necesidad, de que hasta en la calle vivió. Duro, hermano, duro.
Por eso te digo, amado joven, amada doncella, hermano que me escuchas, no te impacientes o no te dé envidia del que ahora mismo está gozándose haciendo cosas que sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque eso tendrá su consecuencia. Su pago le va a llegar y va a ser tremendo. Sigue en obediencia, sigue haciendo lo que Dios le agrada, sigue haciendo la voluntad de Dios, que eso también trae retribución y trae mejor y mayor consecuencia. Porque el Padre ve lo justo que eres y no te va a faltar nada. Su misericordia Él te va a proveer y te va a ayudar porque ha visto tu justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que la actitud del hijo mayor en algunas, como le decían, tiene razón. Él tenía razón de ponerse enojado y marearse porque realmente lo que estaba viendo de lo que hizo su padre con su hermano menor, después de derrochar toda su plata, viene aquí con su cara pelada a buscar nuevamente la bendición. Es normal, él tenía razón de enojarse, pero él estaba viendo en las cosas materiales. Claro, él se gastó lo que le correspondía y ahora viene a quitar, a quitar de la parte mía. Pero si él coloca el sentido espiritual, colocando por encima de lo material aún sus propios sentimientos, porque era su hermano, sangre de su sangre, estaba perdido. Como decía su padre, estaba muerto y ahora ha revivido. Debió regocijarse también. Y este es el regocijo que quiero enseñarles en esta hermosa tarde. Regocijarnos cuando Dios saca de perdición a bendición aquel que estaba perdido. Y no entristecernos y no verlo con la justicia de Dios y con el amor y la misericordia como Dios ve las cosas. Les quería compartir este mensaje porque haciendo una encuesta en un colegio cristiano acá de Colombia, se pudieron encuestar a cierta cantidad de jóvenes, de estudiantes que estaban estudiando en una iglesia, en un colegio cristiano, jovencitos que han experimentado y han vivido el conocer de Dios. Y podemos ver que ¿qué podían pensar? Se les preguntó qué podían pensar acerca de la historia de esta parábola del hijo pródigo. Con el 63.80%, los jóvenes afirman que el amor de Dios y de los padres es infinito, llevados a una realidad bíblica, y así es, el amor de Dios es infinito. El 16.66% apuntan a que no hay que malgastar las cosas y reconocen los errores. El 19.44% critican el hecho de que se festejara el regreso del hijo pródigo. Viéndola desde la naturaleza humana, era cierto, hombre, sí, regresó, está bien, ya regresó, bueno, échate para acá, vamos a ponerte a trabajar para que seas serio y te organices, las cosas no son tan fáciles, viene a hacer esto y esto otro. No era necesario hacerle fiesta. Ese es el pensamiento de muchos jóvenes. Pero para con Dios no. ¿Por qué? Porque cuando un alma se arrepiente y se convierte a Cristo, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Dios en su infinito amor y su infinita misericordia y en su divinidad
se regocija y hace fiesta cuando el pecador se arrepiente, cuando el que estaba perdido se vuelve, se encuentra, cuando del que estaba en lo malo viene a lo bueno, viene a lo justo. Esto para Dios es cuestión, acción de hacer gran fiesta, de hacer gran banquete, porque se regocija y se complace en aquel que estaba perdido y ya ha vuelto al redil. Estaba en desobediencia, ya vino a la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los jóvenes criticaban estas cosas. Ya. También se les preguntó con cuál de los hijos de la parábola se identifica. Muchos se identificaban con el hijo pródigo, con el hijo menor. No porque se hayan ido en esas cosas, sino porque reflejan su naturaleza o su realidad familiar. No se entienden con sus padres, pelean mucho, son desobedientes, no quieren hacer caso. Se identificaron con aquel hijo menor que se fue, porque simple y llanamente quieren hacer lo que les da la gana. No quieren, no les gusta que los regañen, no les gusta que les llame la atención. Por eso cierto grupo de jóvenes se identificaron con el hijo menor. Hay otros que se identificaron con el hijo mayor. Un 28% de los encuestados, porque sí, son obedientes en sus casas, a sus padres, con un pensamiento: no quieren ser un dolor de cabeza para sus padres. No quieren que sus padres se preocupen por lo que ellos hagan, sino que sus padres estén contentos, o por lo menos estén regocijados de que ahí está mi hijo que no me da problemas. Otro porcentaje de los jóvenes no se identificaron ni con el menor ni con el mayor, sino como un término medio. ¿Por qué? Porque no es que sean totalmente obedientes, porque aceptan y reconocen que han cometido errores, que han pecado, muchas veces han sido desobedientes, pero no se han ido de la casa, sino que se mantienen allí en un estado de que no quieren darle problemas a su papá, pero en ocasiones lo hacen. ¿Con qué hijo de la parábola te identificas? ¿Eres aquel desobediente que simple y llanamente quieres hacer lo que te dé la gana? No quieres respetar a tus padres, no quieres respetar a tus maestros de la escuela, no quieres hacer caso. Disfrutas más con tus amigos, con el de la calle que con el de la casa. Que así pasa. A veces nos regocijamos y nos sentimos 10,000 veces mejor con los de la calle que con los de la casa. La casa venimos a pelear, a revolver el asunto. O te identificas con aquel varón obediente, juicioso, que no quiere dar dolor de cabeza. Para bien o para mal, Dios se regocija, Dios el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo se regocija en el que se aparta y vuelve, pero su corazón descansa y su corazón está en paz con aquel que nunca desobedece, con aquel que nunca hace las cosas mal, con aquel que en su corazón está el deseo de agradarle. Que a mí vive como los padres normal, natural.
No quieren vivir preocupados por aquel hijo desobediente, pensando que le puede pasar algo en la calle, preocupado de que dónde estará. Aquel padre vivía angustiado, ¿dónde estará mi hijo? Yo sé que le di esa herencia, él la pidió y era por derecho dársela. Pero vivía más angustiado, vivía en desosiego, vivía preocupado porque era su hijo, a pesar de los sinvergüenza, a pesar de lo que sea, era su hijo y él quería que regresara para que su corazón estuviese en paz, estuviese descansado, estuviese regocijado, a pesar de lo que hizo. Así Dios te va a ver, mi hermano. Siempre te va a ver con ojos de misericordia. Siempre Él va a pelear para que tu estado siempre esté de bien a mejor, de mal a bien, de injusto a justo, porque Él sabe lo que realmente contribuye bendición para tu vida. Y es estar en ese estado, en estado de obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos concluir sobre esta parábola? Podemos decir sobre el perdón y la reconciliación desde la parábola del hijo pródigo. Se puede constatar que los jóvenes viven su realidad familiar, situaciones donde experimentan odio, rencor, amargura, desesperación, egoísmo, miedo. Es una realidad de lo que podemos ver actualmente, y desde tiempo en tiempo hasta los tiempos siempre ha pasado lo mismo, los cuales hacen que se separen más de lo que es una vida social en comunidad con el prójimo. Se separan de armonía, de la comunión. A través del mensaje de la parábola podemos ver que lo que se quiere que los jóvenes conozcan y expresen es la importancia de vivir y construir valores fundamentados como el perdón, la reconciliación, el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia y demás valores cristianos que debemos tener. Con esta parábola nos enseña Dios que debemos alimentar estos buenos y excelentes valores para vivir como hombres y mujeres como Dios quiere que vivamos. Así es, hermano. Dios quiere llevarnos a una vida de bendición y victoria, a conocer de la experiencia del amor de Dios, reconocer que no hay nada más bonito que vivir en familia. Estos valores representan la acogida, unión familiar y social. El Señor Jesús, con esta parábola del hijo pródigo, lo que quiere resaltar estos valores y estos sentimientos de afecto, que podamos reconciliarnos los unos a los otros, que podamos alimentar el perdón, alimentar la reconciliación, elevar nuestro nivel de tolerancia. Con todo esto, lo que Dios nos quiere enseñar es esto, hermano. Ya sea que estés en el punto del hijo menor que se fue y está de sinvergüenza repelente, o ya sea que estás en el punto del hijo mayor, donde estás en obediencia, pero sin envidia, sin tristeza porque el otro se reconcilia, alegrándote de ver lo maravilloso que Dios hace con aquel que estaba perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo para ti en esta hermosa tarde unos consejos sabios, tanto para el hijo menor como para el hijo mayor. Para el hijo mayor tenemos el consejo sabio del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo
3, versículos 12 y 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Gózate, alégrate en tu justicia, en tu obediencia, porque no te va a faltar nada y Dios va a proveerte y te va a ayudar. Y Él va a reconocer tu labor y tu experiencia como hijo bueno, como hijo obediente, para que te regocijes y para que te alegres de todo lo bueno que hace, porque si hay consecuencias para el que hace lo malo, también hay consecuencias excelentes y buenas para el que hace lo justo, lo bueno delante de Dios. Y esto nos lo revela a través de esta palabra el sabio Salomón. El salmista David decía en el Salmo 37: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Sí, porque a veces vemos cómo prospera el que hace lo malo, cómo vemos de los mejores carros al que el sinvergüenza, en las mejores situaciones económicas, en aquel que hace lo malo. No te impacientes. No te impacientes ni tenga envidia de eso, dice el salmista. Confía en Jehová y haz el bien. Nosotros no tenemos que hacer nuestra parte, que Dios se encargará de la demás. Como último consejo para el hermano, como el hermano mayor dice, Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No nos dé envidia lo que hacen y deshacen esta gente que no tienen a Dios en su corazón. Teme a Dios, gózate en el Señor, que a su tiempo vas a ver la bendición, vas a ver la recompensa de parte de Dios. Anota estos consejos. Salmo capítulo 37, versículos 2 y 3, Proverbios 23, 17 y Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a los consejos para el hijo menor, aquel sinvergüenza. El profeta Jeremías decía en capítulo 31, versículo 19: porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo y me avergoncé, y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Tremendo esta palabra que nos dice Jeremías. Porque si estás haciendo lo malo, si estás haciendo el papel del rebelde, si estás haciendo el papel de aquel que no le quiere hacer caso a nadie, va a llegar el tiempo en que debes arrepentirte. Debes ordenar tus pasos y ordenar tus pensamientos, que con la obediencia ganas más. Amén o amén, claro que sí. Por eso decía el profeta: porque me pesaba desde mi juventud todo lo oprobio, todo lo que hice mal, pero me arrepentí. Estamos en tiempo de volvernos a Dios y arrepentirnos. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: y pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estás a tiempo de arrepentirte. La Biblia dice que mientras haya vida, haya esperanza. No esperes morirte para venir al arrepentimiento en Cristo. Esto es para el consejo para el hijo menor. Vuélvete, aléjate de tu sinvergüenzura y ven a los pies de Cristo.
Es el llamado que Él te hace. ¿Por qué? Porque Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios está esperando ese regocijo, esa alegría que tú le vas a dar cuando te vuelvas de corazón a Dios, cuando te arrepientas de tus malos caminos, de tus malos procederes y vengas a la obediencia a Cristo. Recuerda, hay una fiesta preparada en los cielos cuando tú vuelvas a la obediencia, a la justicia de Jesús. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de arrepentirnos y hacer las cosas como Dios manda. Bendito sea el nombre del Señor. 3 consejos sabios para el hijo menor y 3 consejos sabios para el hijo mayor. Persevera en la obediencia y si estás haciendo lo malo, arrepiéntete y ven que Dios está esperando con los brazos abiertos. Porque eres su hijo. A pesar de lo que hagas, eres su hijo y siempre te va a amar. Y te va a amar igual que al hijo que es obediente. Porque el amor de padre para su corazón es igual. Así como amo a Sebastián, también amo a Samuel Eliú. Y los voy a amar porque son mis hijos. Y le doy las gracias a Dios por eso. Y entendí esta parte. Y ya no veo a mi hermano como mi enemigo o como aquel sinvergüenza, como no. Lo veo con los ojos de misericordia, así como el Señor Jesús me enseñó a verlo. Porque así lo mira con ojos de amor, con ojos de Sí, es normal, a veces, como dice mi mamá, a veces dan ganas de alzarlo para arriba y dejarlo caer 10 veces. Pero viéndolo con los ojos de Dios, viéndolo con los ojos de Padre, nos regocijamos cuando se vuelven a Dios y se alejan de lo malo para hacer lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias por cada joven, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Te doy gracias por el rebelde, por el sinvergüenza, por aquel que no quiere hacer caso, porque sé que estás tocando su corazón con este mensaje para que se vuelva a ti, Señor. Te doy gracias por aquel justo, por aquel obediente, porque lo mantendrás así, Señor, en obediencia pura, en obediencia total y absoluta, para agradarte a ti. Bendigo sus vidas, Señor, con bendición de lo alto y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia y amor nunca se aparten de ellos, Señor, y que al igual que con el uno como con el otro, tu amor siempre esté para con ellos, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús una bendición poderosa para sus vidas, Señor, hoy y siempre, Señor. Que tu palabra quede clavada en sus corazones, Señor, para bendición de ellos, así como fue bendición para mí. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te guarde, te bendiga. Te amo mucho en el amor de Cristo y quiero decirte que mi oración contigo para sacarte de lo malo a lo bueno y para fortalecerte si estás haciendo lo justo delante de Dios. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos